Convivencia Cristiana de Oaxaca les saluda y les invita a escuchar la siguiente conferencia. Creemos que será de gran edificación para sus vidas. Cuando Jesús estuvo en su ministerio terrenal, porque ahora tiene otro ministerio, el ministerio de intercesor. Tiene 2000 años que el Señor está en ese ministerio. Una pregunta de los discípulos, San Mateo 13, del 10 en adelante. Dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y el Señor en el versículo 11 le responde, dice: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Amaba Jesús a los discípulos más que a los demás. ¿Cómo podía llamarse el Salvador de los hombres si aparentemente aquí estaba haciendo diferencias? La gran pregunta de los discípulos es la gran pregunta que muchos hacen en estos días. Hay una pregunta en este pasaje y si podemos seguir leyendo adelante, dice el versículo 12: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Es una pregunta que ellos hicieron primero: ¿por qué les hablas por parábolas? Y para nosotros es una pregunta lo que dice el versículo 12: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿No se ha hecho esta pregunta? ¿Qué quiso decirle el Señor a los discípulos en ese entonces? Si tan solo agregáramos esa palabrita, corazón sensible, entenderíamos mejor el pasaje que nosotros estamos leyendo en este momento. Así que vuelvo a repetir que calificaba a los discípulos para que el Señor les diera ciertos privilegios y les enseñara los misterios del reino. Mucha gente escuchaba a Jesús. El versículo 12 es prácticamente la clave de esta plática. Dice: porque a cualquiera que tiene se le dará más, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y nos preguntamos, ¿tiene qué? Podemos decir un corazón sensible, un corazón tierno. Parafraseando este versículo, podríamos decirlo de otra manera: porque a cualquiera que tiene un corazón sensible, al tal le serán dadas más oportunidades de parte de Dios, y tal persona tendrá abundancia de oportunidades divinas. Pero a cualquiera que no tiene un corazón sensible, aún las oportunidades que tiene le serán quitadas. Si nosotros analizamos el día que nos convertimos, el Señor prometió en el Antiguo Testamento, en el capítulo 36 del libro de Ezequiel, Él prometió cambiar nuestro corazón. Si usted ya es cristiano, Él hizo una operación, ahora sí podríamos decir sin dolor, en su corazón. En el capítulo 36, versículos 25 y 26 de ese capítulo, Él hizo una operación que nosotros lo hemos constatado. Versículo 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Y quitaré de qué? De vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Muchos millones de personas hemos experimentado esto desde el momento en que nosotros hicimos una entrega genuina de nuestra vida a Dios. Inmediatamente supimos que algo había ocurrido. Voy a serle sincero, cuando yo no era cristiano y estaba metido en la cosa del arte, como muchos que están pensando poner un negocio, yo pensaba, decía, bueno, cuando yo esté con más dinero, yo voy a tratar de hacer una especie de tugurio. Y la verdad les digo, era para corromper, si es posible, a jóvenes y a señoritas. Mis pensamientos eran tener un salón de esa naturaleza donde fueran jóvenes y señoritas y con música de jack y al estilo discoteca actualmente. Nada más que ellos se retrasaron. Esos eran los pensamientos y muchos más. Pero cuando conocí al Señor y le entregué mi vida, aquella suciedad fue quitada de mí y fue puesto el olor de santidad.
Ya no eran las cosas rastreras de este mundo lo que yo buscaba y quería hacer. Ahora eran las cosas limpias, santas y sublimes que Dios me estaba indicando en su palabra. Yo pude experimentar, a mí nadie me puede contar nada, simple y sencillamente fue un cambio radical en mi vida. Cuando nosotros entregamos verdaderamente nuestra vida al Señor, en palabras sencillas, Él nos da un corazón sensible. Eso es lo que quiere decir corazón de carne. Si ustedes le dan un pinchazo o con algún alfilerazo a un corazón de piedra, ¿qué le van a hacer? Pero denle a uno de carne y al primer toque inmediatamente es el gran milagro del Señor. Así que entonces Dios se ha manifestado en nuestras vidas. Debemos nosotros entonces desde ese momento empezar a cuidar, como dice el proverbista, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿A dónde se han perdido algunos? Cuando han visto las demandas de nuestro Señor Jesucristo, es allí donde usted y yo tenemos que decidir qué hacer con las demandas del Señor. Muchos están atorados casi desde el principio de su vida cristiana. Hay cosas que no han podido hacer y allí están atorados y atorados y atorados y atorados y enfermizos y engrosados sus corazones. Porque no han cuidado su corazón, no han sido dóciles para oír la palabra y para hacerla, para obedecerla. Hay demandas del Señor Jesucristo que son muy altas. Por ejemplo, esta hablando de los novios. Dice a los hijos de Dios, no se unan en yugo con los infieles. Ay, es que yo quiero mucho a mi novio. Es que yo no lo puedo dejar. Decide entre tu novio o Cristo. ¿No es fuerte eso? No es fuerte que alguien que ha vivido del narcotráfico, Dios le diga, tienes que dejar eso. ¿No es fuerte eso? Es allí donde muchos se van para atrás. Es allí donde muchos dicen, mire, otro día te oiremos. Ahora no estamos ocupados en estas cosas. Y es ahí donde el corazón se empieza a descuidar y se empieza a cauterizar y se empieza a endurecer de tal manera como dice la Biblia, después son peores o hacen cosas peores que las primeras. Porque no quisieron obedecer al Señor, no quisieron obedecer al Maestro y quisieran ocupar altos cargos y quisieran ir adelante en su vida cristiana, pero no se puede. Aquí no es como las escuelas de esta tierra. Aquí los maestros muchas veces en cualquier escuela, aún superiores, son parciales. Al que le cae bien le dan un 10, al que no les cae bien les dan un 7. Yo no hablo de la corrupción, pero hasta por corrupción dice, bueno, está bien, ahí te pongo un 9. O aunque sea, si tienes un 2, te pongo 6 ya de panzazo. Ojalá que los maestros cristianos no hagan eso. Los maestros pueden ser parciales, pasando de grado a estudiantes quienes en realidad no han aprendido las lecciones. No obstante, Dios nunca, escúchenme bien, Dios nunca nos elevará más alto hasta que no hayamos hecho su voluntad inmediata. Si usted está atorado en alguna cosa, hasta que no haga eso, hasta que no haga lo que ya tiene que hacer, es cuando usted va a ir adelante. De otra manera, ahí está atorado. Ahí está. Y usted está viendo que muchos están creciendo, están corriendo, están subiendo, van adelante. Y usted hasta abajo. Y muchos llegan hasta amargarse de tal manera que dicen, ¿y ese por qué? ¿Y esa por qué? Y hasta pelean con Dios. Dios, ¿y por qué esa? ¿Y por qué este? ¿Y por qué yo no? Examínate antes de hacer juicios. Examina cómo son. ¿Cómo has reaccionado ante la luz que se te ha dado? Si una persona recibe más luz espiritual, ella será responsable de dar cuentas por esa luz. Dios nunca depositará una responsabilidad grande, escúchenme bien. Dios nunca depositará una responsabilidad grande sobre alguien cuyo corazón no sea sensible. Hablo del corazón sensible, del corazón obediente, del corazón que está dispuesto a hacer lo que Dios le dice, hacer según las demandas del Señor. Si Dios depositara una responsabilidad sobre una persona
cuyo corazón no sea sensible, no le haría un bien, le estaría haciendo un perjuicio a esa persona. Así que Dios está buscando corazones que estén dispuestos a hacer la perfecta voluntad del Señor. Él presenta muchas oportunidades para cada uno de nosotros. Ustedes que me están oyendo, Dios les estará presentando innumerables oportunidades para el progreso y crecimiento de sus vidas. El asunto es que le escuchen y le obedezcan. Son dos cosas nada más. Que escuchen y obedezcan. Si usamos mal o menospreciamos una oportunidad por el hecho de tener corazones insensibles y faltos de fe, no solo perderemos esa oportunidad, mas aún nos perderemos las consecuencias de logros anticipados que Dios hubiera planeado para nuestras vidas. Pero quiero decirles que hay crecimiento continuo. Hay crecimiento continuo para ti. La vida cristiana es una serie de oportunidades, las cuales, escúchenme bien, podemos aprovechar o podemos ignorar. Todo depende de si nuestro corazón corresponde a la palabra de Dios. Dios desea que demos ese paso ya. Dios únicamente da gracia y fortaleza para efectuar aquello que nos has dicho que hagamos en estos momentos. No hay otra manera. Tenemos que dar el paso. Aquí no se puede decirle, maestro, deme una ayudadita. Hombre, siquiera por esta vez. Con el maestro de maestros no se puede hacer esto. Si tú no has aprendido las lecciones que ya sabes y no las obedeces, allí te quedarás atorado por el tiempo que tú quieras. Por el tiempo que tú lo decidas. Mientras otros van creciendo, tú ahí estás atorado. Tú estás ahí atorado. Los seres humanos tenemos la tendencia de permanecer en un lugar. ¿No es cierto? No nos agradan los cambios y preferimos estar satisfechos con la manera en que están las cosas. No obstante, Jesús, nuestro bendito Salvador, está efectuando cambios continuos en nosotros. Es por tal razón que sus observaciones acerca de los remiendos de paños viejos y cueros viejos, ¿se acuerdan de eso? Vamos a leer algunos pasajes. Mateo 9, nada más ahí a la vuelta del pasaje que leímos al principio. San Mateo 9, 16 y 17. Él nos hace observaciones o hizo observaciones y dijo, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Hizo esta observación porque generalmente queremos seguir haciendo las cosas o seguir viviendo de la misma manera como vivimos antes. A veces, no sé si los esposos les ha ocurrido esto. A veces casi pensamos, ¿por qué no soy un niño todavía, Señor? No, que tengo que levantarme, tengo que ir al taller, tengo que ir al trabajo. ¿Por qué no soy todavía como un niño que lo dejan hasta que duerma hasta tarde? Y hay algunos que no solamente lo piensan, sino se quedan hasta la 1 o las 2 de la tarde. Bueno, no es malo dormir hasta las 12, 1 de la tarde cuando hay que dormir, ¿verdad? Cuando hay que descansar. Pero imagínense que la esposa le dice, oye, ya son la 1, ya no fuiste a trabajar. Oh, mujer, déjame dormir otro poquito. Las cosas viejas, como en este caso, fueron buenas en su tiempo. Ese vestido fue nuevo y fue elegante tal vez. Esos cueros, porque eran cueros. Cuando yo era niño, no hace mucho, llegaban las gentes allá a Iztapalapa, yo no sé de dónde, si era de Tlalpan o de Milpalta, y yo recuerdo todavía en mi infancia que ellos cargaban unos cueros llenos de pulque. Y tenían amarrado las patas, yo creo, no sé cómo le hacían, no sé si se lo comían pedazo por pedazo, pero el cuero no estaba parchado, solamente a donde estaban las manos, allí le amarraban y donde se supone que estaba el cuello, era allí donde le agarraban y le vaciaban todo lo que querían. Eran cueros que se usaban. En este caso,
Eran cueros un día que sirvieron para fermentar el vino. Tuvieron su tiempo. Fueron cosas útiles, pero tuvieron su tiempo. Así también en las cosas espirituales, Dios está haciendo cambios. Hay algunos que son lerdos y que van aprendiendo poco a poco las cosas. Gracias a Dios que Dios desde hace tiempo, desde hace años, Dios nos sacó de eso. Y dejamos los cueros viejos y dejamos los remiendos de paños viejos. Las cosas viejas fueron buenas en su tiempo. Yo fui bendecido por muchas cosas viejas, pero ya no puedo seguir usando los remiendos de paño viejo. Ya no puedo seguir usando los cueros viejos. Ahora cosas nuevas está haciendo y Dios va a seguir haciendo cosas nuevas. Cosas nuevas en tu vida. Escúchame bien. Si tú estás caminando con Dios, tú vas a ver milagros y maravillas en tu vida. Si tú tienes un corazón sensible, si tú tienes un corazón obediente, tú vas a ver milagros y maravillas. Escúchame bien. Es casi una profecía para ti. Dios quiere mostrarte su gloria, su gloria. Así que entonces, en estos días, lo que tenemos que hacer es estar disponibles para recibir y obedecer las direcciones frescas de Dios. Una fe de tal naturaleza será recompensada. No puedo imaginar, o no podemos imaginar a los hombres que Dios usó en el Antiguo Testamento, que ahora en el siglo XX estuvieran haciendo las mismas cosas. Por ejemplo, a Moisés, cuando salieron al desierto, hubieron necesidad porque tenían sed en el desierto. Y fueron delante de Dios y le dijeron: Señor, ¿qué hacemos? El pueblo está sediento. En primer lugar, Dios le dijo: golpea la roca. Y salió agua de la roca. Pero en otra ocasión Dios le dijo: háblale nada más a la roca. Ya el pueblo estaba enfurecido y Moisés se enojó tanto, estaba enojado, que golpeó la roca. Salió agua. Pero eso se le llamaron las aguas de la rencilla. Eso le impidió que Moisés entrara a la tierra prometida, porque no obedeció lo que Dios le dijo. Fíjense qué cosa tan sencilla. Una piedra, ¿qué le duele a una piedra? Pero Dios le dijo: no le pegues, háblale a la roca y va a salir agua. Que ahora Dios le dijera que hagan ustedes lo mismo. Y que Moisés: oye Moisés, necesitamos agua, no está lloviendo. ¿Por qué no le golpeas al San Felipe y se derrama agua sobre estas tierras? Y sobre todo el valle, que se llene de agua. Tampoco puedo imaginar que Pedro otra vez estuviera haciendo lo mismo que hizo cuando estaba en el ministerio de Jesús. Dice que llegaron los cobradores de impuestos del templo y le dijeron: ¿qué, tu maestro no paga los impuestos? Ustedes ya conocen ese pasaje, ¿verdad? El Señor dijo: bueno, yo no podría pagarlo, pero está bien, para que ellos no se molesten. Pedro, vete al mar, llévate un anzuelo y el primer pez que pesques, ábrele la boca y saca un estatero. Y paga los impuestos por ti y por mí. Y que ahora siguiéramos haciendo lo mismo. Ahora no hay estateros, hay carteras, hay cuentas, hay tarjetas. No podríamos imaginar que se estuvieran haciendo las mismas cosas. Sin embargo, hay quienes todavía quieren hacer las mismas cosas. Yo recuerdo un día, fui a un grupo. Estaba yendo a un grupo, no era mi grupo, pero era una familia. Pero este matrimonio me atendía bien. Los demás miembros de la familia me atendían bien. Me daban mi cena y me atendían. Pero un día la señora se me queda viendo. Dice: oiga usted, ¿por qué no es usted como nuestros ministros? Le digo: ¿y cómo son sus ministros? Dice: bueno, nuestros ministros siempre andan con su corbatita, siempre andan con su sombrerito. Debería ser como ellos. Imagínense cómo me vería con sombrerito. Yo no digo que se vean malas personas, pero que siempre tuviera mi sombrerito. A mí me gusta el sombrero, pero ellos lo estaban usando como una regla, como algo que debería ser. Dios está haciendo cosas nuevas. Cada día está haciendo Dios cosas nuevas. Por eso el Señor dijo en el versículo 13 del capítulo 13 de San Mateo que hemos leído. Dice: por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven,
y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados, dice, oigan bien lo que dice el versículo 26, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Se estaba dirigiendo a los discípulos. Bienaventurados porque sus ojos ven, pero no se estaba refiriendo a estos ojos naturales, sino a los ojos internos. En este pasaje, el Señor les hablaba a las multitudes por parábolas, porque las personas podían ver físicamente, pero estaban ciegas espiritualmente. Podían oír físicamente, pero no espiritualmente. Podían conocer la voluntad de Dios, pero no hacerla. Podían ver las oportunidades conferidas por Dios, pero no las aprovechaban. Para ello, se requiere el ejercicio de la fe y la obediencia. Todo lo que hagamos, todo lo que Dios nos mande, lo vamos a hacer por la fe. Si usted no tiene fe, usted no va a hacer las cosas. Y perdóneme la expresión, aunque me cacaraquee de que tiene mucha fe. No, yo tengo mucha fe. La fe se muestra por hechos. La fe se muestra por hechos y se manifiesta a través de la obediencia. 14 veces en el Nuevo Testamento, Cristo repite esta frase: el que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga oídos para oír, oiga. Lo puede encontrar en Mateo 11:15, Mateo 13:9 y 43, Marcos 4:9 y 23, Lucas 8:8, Lucas 14:35, Apocalipsis 13:9, Apocalipsis 2:7 y 29, Apocalipsis 3:6, 13 y 22. Cuando menos 14 veces. Hay una traducción que dice que el hombre que tiene oídos para oír debería usarlos. Él los está exhortando, escúchenme bien, a tener percepción espiritual. Entiéndase bien, percepción espiritual, no percepción extrasensorial. ¿Me está oyendo? Lo que Dios quiere es que tengamos discernimiento, en otras palabras, discernimiento espiritual. En otras palabras, ¿qué es esto? Es escuchar las cosas con la ayuda del Espíritu Santo a fin de entenderlas. Felipe le dijo al eunuco: ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Dice: bueno, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Hasta que Felipe tuvo que explicárselos. Pero nosotros, ¿quién nos lo explica cuando leemos la Biblia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está listo para enseñarnos y para conducirnos a toda verdad. A toda verdad. Así que entonces, hay una advertencia en Marcos 4:24. Cuidado con lo que oís. Cuidado con lo que oyes. En San Lucas 8:18, el Señor nos amonesta al cómo escuchamos. Al cómo escuchamos. O sea, son advertencias. Cuidado con lo que oís. Fui a visitar una familia y tenía un libro allí de ocultismo, de espiritismo. Por años, cuando me presentaron este libro de esta persona, le dije: pues esto no es de Dios. Tenían que invocar a fulano de tal y llamarle por teléfono hasta tal parte y mandaban las fotografías de sus familiares y de los demás y pedían la protección y que les mandaban los seres para que los protegieran y para que los curaran y una serie de cosas, pero una situación horrible. Dije: esto es ocultismo, esto es abominación delante de Dios y tienen que deshacerse. Gracias a Dios que me dieron la oportunidad de ir a quemar ese libro. Tenemos que deshacernos de todos los fetiches, de todos los libros que a veces sin saberlo nos están causando graves problemas. Ese budita que le sobas la pancita. ¡Ay, qué bonita pancita! Ahora sí me va a dar suerte. Estás atentando contra tu vida. Yo conocí los amuletos, que el hocico del coyote me lo amarraba aquí en el cinturón, que la bolsa roja con piedras y no sé cuántas cochinadas. Ya les dije que el perfume barato, 7 machos pero muertos. Todas esas cosas son abominación delante de Dios. Yo les dije: estas personas
No todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. Tenemos que saber qué es lo que oímos y cómo oímos. Así que no solamente es oír por oír, sino que oímos y cómo lo oímos. Así que entonces en estos pasajes, en esos 14 pasajes que he dado, la declaración de Jesús es repetida. Al que tiene, le será dado. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Así que la persona que escucha el consejo de Dios con una actitud espontánea recibirá encomio de parte de Jesús, como nosotros lo acabamos de oír. Más bienaventurados vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen. Cristo se refirió al gran gentío de las personas que ven pero no ven, y quienes escuchan pero no escuchan. En ella se cumple la profecía de Isaías 6, 9 y 10. En otras palabras, muchos que son expuestos al ministerio de Cristo aún en estos días como en aquel entonces, se mantienen oyendo y viendo en el aspecto natural, pero no pueden entender ni percibir el asunto espiritual. ¿Por qué? Dice Cristo, porque los corazones de tales personas se han engrosado. Esto significa que están lerdos sus corazones, insensibles, endurecidos. Ellos no desean responder ante las demandas de nuestro Señor Jesucristo. No desean obedecer al Señor, en otras palabras. Dios no quiere que ninguno esté en esta situación. Dios quiere sanar a todos. Hay personas que allí están enfermos. Pero quiero decirles algo, somos responsables por la verdad que conocemos. Si sabemos lo que debemos hacer y somos negligentes en hacerlo, dice Santiago, el pecado está en aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace. Y estamos atrayendo sobre nosotros condenación. Dios en su infinita misericordia permite que los ojos espirituales y los corazones insensibles permanezcan a veces enfermizos. Si los sanara les estaría haciendo un mal y no bien. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ilustrar esto. Hay personas que responden a las demandas del Señor. Hay otras que los oyen pero no lo hacen. Les voy a presentar el caso de dos personajes. Uno de ellos fue Zaqueo. Deseaba ver al Señor Jesucristo. Pero era tanta la multitud, eran miles y miles que se abarrotaban alrededor de Jesús que él no podía ver. Había personas más altas y no podía. Él era un hombre, un cobrador de impuestos, jefe de los cobradores de impuestos, gente aborrecida por el pueblo, porque estaban al servicio de César. La gente no los quería. Sin embargo, él deseaba ver a Jesús. Él había oído tanto de Jesús que deseaba verlo, encontrarlo, verlo, estar cerca de él. Y dice que no viendo la oportunidad, se subió a un árbol. Llámese sicómoro o lo que sea. Se subió y allí estaba viendo cuando Jesús venía con sus discípulos. Ya lo veía acercarse cuando Jesús levantó sus ojos y le dijo: Zaqueo, Zaqueo, baja de ese árbol, baja de ese árbol. Yo quiero estar en tu casa hoy. ¿Me invitas a comer? Dijo: Señor, ¿cómo no? Y dice que Zaqueo vino al llamado de Jesús y dice que le dijo: Señor, Señor, me arrepiento de todo lo que he hecho. Y si he defraudado a alguien, se lo voy a devolver 4 veces más. Él tenía un corazón sensible. Él tenía un corazón obediente. Pero tenemos el caso del joven rico. Ese joven le dijo: Señor, ¿cómo heredaré la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Dice: los mandamientos, ¿sabes? Señor, los sé perfectamente. ¿Has hecho esto y esto y esto? Sí, Señor, todo lo he hecho. No falto a mi religión. Dice: bueno, ¿de veras quieres heredar el reino? Ve, vende todo lo que tengas y dáselo a los pobres. Y dice la Biblia que este joven se quedó allí, quizá bajó la cabeza y se fue, dice la Biblia, triste. Dios no quiere que tu riqueza se lo des a los pobres. Pero ¿saben cuál era el problema de este joven rico? Él era esclavo de sus riquezas. Su corazón se había hecho insensible y para él su Dios era el dinero. Tal vez tú digas: qué bueno, que ojalá Cristo viniera ahora otra vez y le dijera a todos los ricos dieran su dinero a los pobres. Mira nada más. Esto no es la enseñanza del Señor. Pero vean ustedes aquí las dos actitudes. Uno obedeció porque tenía un corazón sensible. El otro
tenía un corazón insensible, engrosado, endurecido, encallecido, porque era tanto su amor al dinero que no había cabida para Cristo. Hay cosas más importantes para algunos. Dice, mire, eso de Dios, mire, discúlpeme, yo voy a ir cuando pueda, cuando se me ocurra, cuando me nazca, cuando yo tenga un tiempecito. Antes están mis negocios, mis asuntos, mire, no tengo tiempo. Y hay algunos que dejan las cosas más importantes, de trascendencia eterna, por las cosas temporales de esta vida. No olvidemos que estamos casi al final de nuestra era. ¿Y cómo lo sé? La Biblia nos dice que cuando viéramos acontecer una serie de situaciones a nivel internacional, especialmente en el Medio Oriente, sabríamos que el Señor está cerca. Dice, cuando vean que la higuera reverdece, inmediatamente van a saber que el verano está cerca. ¿Saben proféticamente quién es la higuera? Israel, uno de los países jóvenes. Y quiero decirles, entre paréntesis, los judíos no van a soltar los lugares santos jamás. Si es posible, estar dispuestos a dar su vida, pero ellos no van a dejar ese lugar. Y tenemos que orar por los judíos. Y tenemos que orar por Israel. Y tenemos que pedir por ellos. Así que entonces, una pregunta que voy a hacer. ¿Acaso Dios ama a unos más que a otros? No. Él ama a todos los hombres. No obstante, Él confiere oportunidades únicamente a personas con corazones sensibles. Dice la Biblia que cuando Él llamó a sus discípulos, allí en San Marcos capítulo 3, versículo 13 al 19, dice que Él los llamó y escogió a los que Él quiso. Hay muchos que están en el ministerio que Dios no los ha llamado. Hay muchos que hasta se llaman pastores, pero Dios no los ha llamado y están causando más daño a la obra que bendición. No todo el que diga yo soy un siervo de Dios. Hay muchos que andan por ahí diciendo soy un siervo de Dios y tiene usted que ayudarme. Dios es el que llama a los siervos de Dios. No es el hombre el que se pone en el ministerio. Yo quisiera que mejor esos hombres se fueran a trabajar en otra cosa, pero que no estuvieran en el ministerio. Yo no aconsejo eso, pero están haciendo más daño a la obra de Dios. Por eso mucha gente dice, no, si es como fulano tal, fuchi. Más daño están causando a la obra del Señor. Dios quiere, dice que allí en San Marcos 3, 13 al 19, no quiero que lo lean, pero en los primeros versículos dice en ese capítulo de San Marcos 3, después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Y estableció a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar demonios. A Simón, y así enumera a todos los hombres que Dios llamó para hacer una obra. Y en San Juan 15, 14 y 15 dice estas palabras. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Fíjese lo que dice. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y otra vez recalca, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo quiere invertir su vida en aquellos a los cuales ha llamado. Los discípulos que Él llamó, tal vez en apariencia no eran los adecuados. Nosotros no hubiéramos escogido a ciertos personajes de la Biblia para ser paladines del Señor. Si ustedes me hubieran dicho, vamos a escoger a Pedro para que él sea un gran predicador, yo diría, ese no reúne las cualidades. Él no reúne las cualidades. Por ejemplo, Pedro era un hombre impulsivo, inestable. A veces estaba arriba, a veces estaba abajo, hasta algunas veces cobarde. Oye, tú eres uno de ellos, te vimos con el maestro, tú hablas igual que ellos. Dice, yo no conozco a tal hombre. No me menciones ese, ni siquiera lo conozco. Y hasta delante de una muchacha. Si ustedes hubieran dicho, vamos a llamarlo para que sea un paladín de la iglesia, hubiéramos dicho, ese está descalificado totalmente. Pero ¿saben qué? Dios conoce los corazones. Dios sabía que Pedro, aún
con su carácter tan inestable, tan impulsivo, tan enojón, tan violento, él tenía el firme propósito de decirle: Señor, estoy dispuesto a hacer lo que tú digas. Cuando hay eso en la vida nuestra, cuando uno dice: Señor, yo estoy dispuesto a hacer todo lo que tú me digas, ese hombre, esa mujer va a ser la maravilla. Yo veo que muchos carecemos de un corazón sensible. No sé usted, pero una persona obediente está dispuesta a obedecer a Dios antes que a nadie. De otra manera, mientras no demos ese paso de obediencia, no podremos seguir adelante. Yo he visto a hombres y mujeres que apenas entregaron su vida al Señor y miren, están corriendo, que nada los detenga, Aunque les cueste obedecer, obedezcan, es mi consejo. Porque hay muchos que están allí, lerdos, tibios, religiosos nada más. No salen de ahí. ¿Me está oyendo? Dios le ha llamado, Dios le ha dado el privilegio de nacer o de venir a este grupo para que usted se una a todos los demás de corazones sensibles y le digan: Señor, voy a disponerme a hacer tu voluntad, aunque me cueste a veces. Nos va a costar, pero cuando ustedes lo hagan, ustedes van a conocer la bendición que es servir al gran Maestro. Cada uno de nosotros necesita considerar en estos días lo que Dios está haciendo y diciendo al presente en nuestras vidas. Si respondemos positivamente, escúchenme bien, nuevas oportunidades se abrirán ante nosotros. Por el contrario, si endurecemos nuestros corazones contra los tratos de Dios y las revelaciones adicionales de parte de Dios, de seguro que no podremos crecer ni llevar frutos. Necesitamos disponernos a obedecer al Señor. La llave del éxito, la llave de la restauración espiritual es tener un corazón sensible. Un corazón que esté dispuesto a oír, a escuchar, pero a obedecer, a hacerlo por medio de la fe. Yo no sé dónde te hayas quedado tú. No sé dónde estés atorado. Tal vez empezaste bien y tuviste propósitos altos y sublimes. No hay nada que nos pueda detener si nuestro corazón está dispuesto a obedecer al Señor. No hay nada que nos podrá detener si nosotros tenemos un corazón sensible y le decimos: Señor, te voy a obedecer aunque me cueste. Y si tengo que dejar esto o aquello o las cosas que sean, lo voy a hacer. De otra manera, escúchame bien, te vas a quedar allí, en una vida miserable, en una vida de miseria espiritual, mientras otros están corriendo la carrera con el Señor. ¿Sabes? Lo único que se necesita es que te dispongas a decirle: Señor, quiero quitar la dureza de mi corazón. Hay algo donde yo me detuve, algo donde yo ya dije, bueno, lo voy a pensar y te has pasado el tiempo pensando. Si obedeces o no obedeces, si das el paso o no das el paso, si haces lo que dice el Señor o no lo haces. Tú estás retrasando tu crecimiento espiritual. Tú estás retrasando el ver la gloria del Señor en tu vida. Ya te ha mostrado Dios algo, pero Dios quiere mostrarte toda su gloria. Él quiere invertir su vida en ti. Él quiere mostrarse a tu vida. ¿A dónde te quedaste? ¿A dónde te atoraste? ¿A dónde te quedaste atorado? Dios quiere quitar la insensibilidad de tu corazón. Dios quiere que tu corazón ya no sea lerdo para aprender las verdades de Dios. Tal vez las sabes intelectualmente, pero allí te has quedado en el intelecto. No has ido a la práctica, no has ido a poner por obra. ¿A dónde te has quedado? Piensa un momento, ¿a dónde me quedé atorado? ¿Por qué mi vida no está creciendo como debería estar creciendo? Imagínate a dónde ya estarías, en qué altura ya estarías tú. Pero algo se detuvo, algo detuvo tu carrera. Dios desea que tú te dispongas a obedecer al Señor, que pongas a echar a andar la fe, cualquier cosa que sea,
que te dispongas a dejar lo que tienes que dejar y correr la carrera con el Señor. De otra manera, no te llenes de envidia, porque muchos están arriba y tú sigues abajo. Y no me refiero a este lugar de la plataforma, me refiero a los privilegios que Dios da y que quiere dártelos a ti también. Te va a costar obedecer al Señor. Cuando tú te dispongas a obedecer al Señor, vas a encontrar tropiezos, vas a encontrar dificultades, pero toma la determinación de decir: Señor, así como me diste un día un corazón calientito, sensible, obediente, quiero volverlo a sentir. Si tú ya recibiste a Cristo, ya tienes el corazón de carne, ya tienes un corazón sensible, nada más guárdalo sensible, que no el pecado, la desobediencia, la rebeldía no lo endurezca. Y si tú estás endurecido, disponte a obedecer al Señor. Dios desea quitar ese engrosamiento de tu corazón. Es un asunto entre tú y Dios, no es un asunto de rutina. Allí donde tú te encuentras, dile: Jesús, aquí está mi vida. Y tú que tienes años, ya deja de seguir viviendo en ese estado de desobediencia. Disponte a obedecer al Señor. Ya no tenemos mucho tiempo. Recuerda, la vida se nos escapa. Tenemos una sola vida para servir al Señor. No tenemos muchas. El tiempo se está yendo y Dios desea glorificar su nombre a través de ti. Esperamos que te haya edificado este mensaje. Síguenos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.